Bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas de Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejo Portocarrero y hoy vamos a conversar acerca de cómo evitar un aumento de la pobreza post-COVID-19. Y para esto contamos con una persona muy especial, contamos con la presencia del profesor Enrique Vázquez. Él es investigador del CIUP y profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Enrique. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, Ignacio, por la invitación. Antes de comenzar la entrevista, quisiera recordar al público que si hay preguntas nos las puede dejar en los comentarios y al final de estas preguntas se las transmitiremos al profesor Vázquez. Entonces, Enrique, comenzamos. El Perú ha sido uno de los países más golpeados a nivel global por la pandemia del coronavirus, ¿no? Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de contagios y tenemos la tasa más alta de fallecidos per cápita a nivel global. En el ámbito económico, no nos ha ido mejor. Este 2020 tendremos una de las caídas del PBI más altas del mundo, así como 6.7 millones de nuevos desempleados, ¿no? Es un número gigante. Sin duda alguna, afectará negativamente a las familias peruanas, aumentando la tasa de pobreza que tanto nos ha costado disminuir pues, en las últimas décadas. Se habla que incluso vamos a retroceder 10 años. ¿Podemos saber a ciencia cierta cuánto aumentará la pobreza en el país? ¿Cuándo podremos tener un número más certero? Bueno, ciencia cierta no la conozco. Quizás la física, quizás otras áreas del conocimiento se pueda trabajar con precisiones. La economía tiene una rama que se llama econometría, que con la base de información de encuestas se hacen mediciones y por lo tanto estimaciones. Ciertamente estos modelos econométricos se construyen sobre la base de supuestos. Entonces, estimar cuánto exactamente va a ser la pobreza o la vulnerabilidad o aquel número, digamos, de indicador nos precise exactamente cuánto va a ser es bastante referencial más que exacto, ¿no? Pero de todas maneras, son números que ayudan a tomar las decisiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hemos visto el aspecto de cómo llevar ayuda a la gente pobre, había que tener un gran sistema de información para saber a quiénes llevar esa ayuda. Entonces, creo que la pandemia, en el sentido de la gestión de la lucha contra la pobreza, está exigiendo a la institucionalidad pública a mejorar sus procesos, primero de identificación de beneficiarios y segundo, de cómo llevar la ayuda. Pero el número exacto de cuánto va a significar la pobreza son estimaciones, pero siempre es mejor tomar esos números para que las políticas puedan mejorar su impacto. Exacto. Y en las últimas décadas se hablaba de que el Perú era uno de los países con las mayores tasas de crecimiento económico de la región, ¿no? Incluso se habló mucho del milagro peruano, se nos comparaba con los tigres asiáticos, se hablaba del tigre de Sudamérica, de Latinoamérica. ¿Era esperable un aumento importante como el cual se estima de la pobreza? Bueno, la verdad que el crecimiento económico que lo hemos visto de manera macro, ciertamente se han traducido en cifras oficiales que generó este entusiasmo, ser, digamos, un país con unos ritmos muy comparables a aquellos que están de renta media, y tanto es así que años atrás el gobierno presentó su solicitud para ingresar al grupo de la OECD, que es, digamos, el club de los países de mejor desempeño económico, ¿no? Pero mirando los resultados por el lado de la crisis sanitaria, de la crisis económica y lo que va a implicar la crisis social, definitivamente ese crecimiento macro no significó cambios sustantivos a nivel micro. Es decir, las familias finalmente han estado en una situación permanente de vulnerabilidad, sobre todo por el lado laboral, ¿no? Que significa que su engarce a este crecimiento ha sido a través de este hilo tan tenue que era la informalidad. O sea, el tener 72% de la PEA vinculado al sector formal, el estar que el sistema de producción y de consumo está lleno de la informalidad y que tengamos un sistema financiero donde no todo el mundo tiene una cuenta, entonces no estamos hablando de dos Perúes a las finales. Un Perú, digamos,
que está asignado por la formalidad, donde los que tenemos empleos adecuados, estamos ocupados adecuadamente, tenemos un nivel de educación, de protección, acceso a una salud, educación de relativa calidad, frente a un gran Perú que realmente tiene muy poco o ha sobrevivido, igual de alguna manera recibido, no sé si el término migajas, pero sí cosas muy pequeñas de lo que ha significado este gran crecimiento. Entonces, creo yo que si bien se avanzó macroeconómicamente, microeconómicamente la figura de bienestar no ha sido tan sólido, porque ha estado, ¿qué cosa? Asignado por la informalidad, por la vulnerabilidad. Sí, justamente respecto a lo que comentabas, se hablaba mucho del famoso chorreo, ¿no? De que se esperaba que chorrease casi como por arte de magia de la macroeconomía, pues al ámbito más micro, ¿no? Y ahora me gustaría hablar un poco de cómo se mide la pobreza, ¿no? Cosa en la cual sabemos todos que tú tienes un gran expertise, ¿no? Sabemos que tú has sido crítico con los métodos de medición de la pobreza que han utilizado no solo este gobierno, sino los últimos gobiernos, ¿no? ¿Cómo crees que debería medirse la pobreza en el Perú, ¿no? ¿Qué otros factores, además del ingreso? Sin duda alguna es muy importante, pero se tienen que ver otros, ¿no? ¿Qué otras cosas se deberían tomar en cuenta? Sí, mira, a mí me agradó mucho que al gobierno del presidente Humala y la señora Narín Heredia les disgustase, ¿no? El estudio que habíamos hecho nosotros, ¿no? Y lo más simpático fue desnudar todo ese grupo de personas, ¿no? Que siendo consultores del gobierno se convirtieron en grandes defensores de algo que en realidad no es muy defendible, ¿no? La pobreza se mide oficialmente siguiendo el método que se llama la línea de la pobreza, es decir, se toma una foto de la canasta de los bienes y servicios que consume una persona, se valoriza y si está por encima de ese valor, no eres pobre, si estás por debajo de ese valor, eres pobre. Pero Amartya Sen, el gran premio Nobel de Economía, que fue uno de los primeros que llama la atención sobre el tema de la pobreza, la desigualdad y las limitaciones, las capacidades de las personas para poder ejercer sus derechos humanos, ha generado toda una escuela y a partir de ello Oxford, un grupo generó esta mirada que lo se llama la pobreza multidimensional. Así que nosotros aprendimos de esa metodología, hicimos una medición hace unos 7 años y ahora estamos también en proceso de medición, pero nos hemos nutrido de trabajos de colegas del Instituto de Estudios Peruanos, de la Católica, la profesora Trivelli, el profesor Tauhan, y que realmente han avanzado con dimensiones muy interesantes. Así que, ¿y por qué tenemos todavía esa esperanza que el gobierno pueda, digamos, tomar muy en cuenta la pobreza multidimensional? Porque la realidad va más allá de que si tienes 288 o 298 o 268 soles para poder vivir. Es, digamos, la limitación de no pertenecer, digamos, a una red de protección social. Es tener alejado un colegio secundario para tu hija y no sufra posibles violaciones o embarazos tempranos. Es tener, digamos, cierta seguridad. Es tener las calorías. O sea, el ser pobre va más allá de lo que un monto de dinero te da o no te da para vivir, sino también estas otras limitantes o posibilidades que pueden ser, ¿no? Para tú poder ejercer tu capacidad a realizarte como ser humano. Entonces, la mirada de la pobreza multidimensional creo que es muy enriquecedora. No estamos en la posición de decir que hay que dejar de lado la pobreza monetaria, pero tomar en cuenta estas dos cosas, porque finalmente lo que uno quiere es que quienes toman decisiones diagnostiquen y recomienden a la luz de la información. A tu primera pregunta decías sobre las cifras. Es muy importante, por ejemplo, que si con una cifra estamos viendo a un grupo de personas que podemos mirarlas para atender, y si vemos que con el otro estamos dejando de mirar a esas otras personas, ahí ya se está incubando un problema social. Y lo que queremos es que todos logremos ser felices en la vida, y felicidad implica un bienestar objetivo y un bienestar subjetivo. No se puede estar disfrutando de la vida cuando no tienes agua, desagüe, cuando no hay justicia, cuando no hay seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre convertirse en un dogmático de solo la pobreza monetaria o solo la pobreza multidimensional no conduce ahí, ¿no? Esperemos que
que yo creo que el gobierno ya tenía planificado lanzar unas primeras mediciones y ya académicos que han estado apoyando al Instituto Nacional de Estadística ya les han dado los argumentos para dar un primer paso más definitivo. Y frente a nuestros vecinos de la región, ¿cómo se compara la medición de la pobreza que existe en el Perú? Bueno, sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos hace mucho tiempo atrás también incorporan en sus decisiones de políticas públicas la mirada multidimensional, ¿no? El caso de Chile, si bien no usan el término, pero sí usan, digamos, aspectos de la vulnerabilidad que va más allá, por ejemplo, de lo que es la pobreza monetaria, ¿no? Y en el caso de Ecuador, si no me equivoco, algunos aspectos son considerados en lo que se refiere a la pobreza estructural y la pobreza subjetiva. Entonces, es como si dice un movimiento, es algo muy natural que se da entre quienes quieren que las cosas mejoren para la gente más necesitada. Pero acá hay un tema importante. Más allá de la discusión de cuál indicador debe ser, acá más importante es cómo tener un gran sistema de información para saber cómo está la población. El problema que hemos tenido con la efectividad de la distribución de los bonos del presente gobierno, que se felicita por el deseo, por la intención, pero el no contar con sistemas adecuados para saber quiénes son, dónde están, pero y más importante, cómo llegar, esa falencia hace que justamente genere frustración. Entonces, un mensaje importante, creo yo, dado que se celebra no sé si hay que celebrar el Día Mundial de la Pobreza, digamos, yo creo que nos haga recordar que debido a esta crisis hay que llegar, digamos, de la mejor manera a ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos escrito unos libros sobre programas sociales, ahí lo que nosotros intentamos es de llamar la atención por dónde se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, saber identificar beneficiarios es el punto de partida. Y eso lo estamos viendo con el tema de los bonos. La entrega de ahora es mejor que la anterior, definitivamente, porque cuando comenzaron ha sido sumamente problemático. Y fíjate, hace años, por no decirte una década, nosotros fuimos los primeros que estimulamos al gobierno por señores, construyan un sistema único de beneficiarios, que tenga una detalle de información donde sea accesible por todos los programas para que no haya yuxtaposición, para que no haya divorcio, sino más bien sinergia. Y Quique, por ejemplo, tratando de engarzar la macroeconomía, ¿no? El crecimiento que tuvo el país en los últimos años con la parte de micro y la pobreza multidimensional, ¿cómo se deben invertir los recursos provenientes de las diversas actividades económicas que existen en nuestro país para garantizar una reducción de la pobreza multidimensional? Claro, muchas gracias por tu pregunta, José Ignacio, porque la verdad esto nos lleva a repensar en nuestro modelo, ¿no? Ciertamente somos fervientes de la economía social de mercado, pero aquí tenemos que ahora para adelante, ya no mirando para atrás, porque ya no podemos hacer nada con el pasado, pero para adelante es muy importante que existan políticas muy orientadas a que haya mayor valor agregado. Para comenzar, para reducir la pobreza, la única manera tiene que haber empleo decente. Eso lo tienen que generar las empresas. No lo puede hacer el Estado, no podemos retornar al pasado vergonzoso de las entidades públicas y más bien hay que hacer que la empresa genere. Ahora, a la empresa hay que decirle, mira, si tú nos traes un proyecto altamente intensivo en mano de obra no calificada, una estrellita para ti. Si tú haces que no solamente sea intensivo en mano de obra, sino que genere encadenamientos productivos a sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, donde a su vez genere empleo a mano de obra no calificada, segunda estrellita. Pero si aparte tú generas con valor agregado, no solamente extraer esa riqueza, sino procesarla, manufacturarla, tercera estrellita. Y si realmente ese producto lo haces transable y lo colocas en el exterior, le damos las 5 estrellas. Entonces, yo creo que la mejor política antipobreza es la política económica de 5 estrellas.
que busque qué cosa, incentivar un sector privado comprometido con el país. ¿Y eso qué significa compromiso? Que más gente tenga bienestar, no solamente yo, segundo yo y tercero yo, o mis amigos, sino que más de 33 millones de peruanos puedan acceder a una buena educación, salud y protección social porque tienen un trabajo decente. Justamente, la crisis ha desnudado la vulnerabilidad de nuestro sistema. 75% de gente vinculada y vive del sector informal se han caído justamente porque no están engarzados en estas cadenas productivas donde gente con menos calificación finalmente se han visto afectadas. Y Quique, hablando de la empresa, pero no solo también de las pequeñas y medianas empresas, sino de la gran empresa, ¿no? Existen muchas provincias y regiones en el Perú donde abundan las actividades extractivas que se traducen en recursos provenientes del canon minero que se destinan a las comunidades, ¿no? ¿Crees que existe alguna correlación entre una menor tasa de pobreza y las regiones que tienen estos recursos provenientes del canon minero? Mira, es una pregunta sumamente interesante porque acá tenemos que diferenciar correlación de causalidad, ¿no? Hay muchas regiones donde están plagadas de asientos mineros, ricos de recursos naturales que han permitido para algunas empresas explotarlas y por lo tanto generar un valor bruto de producción y a su vez contribuir a traerles del campo. Pero ¿qué ha pasado? Las coincidencias es que son regiones, provincias y distritos donde la institucionalidad pública no estuvo acompasada, no estuvo reforzada como para poder resolver dos temas importantes que toda institución tiene que saber resolver. Uno, el tema de la disponibilidad de recursos públicos y segundo, el tema del uso máximo de ese recurso público. Porque habían distritos de influencia minera, provincias con influencia minera, gobiernos regionales con influencia minera, que influencia minera significa que parte de los excedentes se traducían en canon y el canon se bombeaba a estas instituciones, pero podían tener el dinero, pero no sabían usarlo adecuadamente. Solo hay una o dos experiencias donde, claro, después de las dolorosas experiencias negativas, donde las empresas privadas se dieron cuenta que si no ayudaban a las municipalidades a gestionar esos recursos se iban a desperdiciar como ya se habían desperdiciado con otras experiencias. Entonces, yo recuerdo que han habido empresas donde desde el principio que se instalan en la zona de operaciones, tuvieron la capacidad de poder generar un vínculo positivo con las entidades como las municipales distritales, las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para reforzar técnicamente la gestión de los recursos. Porque ¿qué pasa cuando este distrito que manejaba 1 millón de soles al año y luego pasa a manejar 10 millones, 100 millones y hasta 300 millones? Eso es algo que escapa inclusive de cualquier persona a entender la magnitud que implica eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por eso tenemos que ser cuidadosos en distinguir bien la correlación con la atribuibilidad, la causalidad, ¿no? Decir que las empresas mineras son los causantes de alzas o bajas de las pobrezas, yo creo que habría que presentar la evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos, a través del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, estudios para empresas mineras, donde ellos nos pedían que les calificáramos como una nota, ¿no? Profesor, ¿cuánto de nota, usted que es profesor, cuánto de nota nos pondría en cuanto a nuestra contribución a la región, ¿no? Entonces, para ellos, pues, estaban, como decía, esperando, nos va a dar un 20 y con un diploma de summa cum laude. Y le decíamos que habían llegado a 14 o 13, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Le explicábamos en la escala vigesimal, todo de la idea. Lo que pasa es que muchas veces las propias empresas mineras cayeron, digamos, en esta, ¿cómo podría ser? Una versión renovada de lo que es el asistencialismo. El Estado
lamentablemente, ha generado toda una cultura y a su vez los beneficiarios ha empujado a esa cultura del asistencialismo, donde cualquier cosa que tú pidas, eso hay que dar, ¿no? Ahora, es cierto que a veces la población sabe muchísimo más exactamente qué cosa es lo que puede afectar positivamente a su bienestar, pero en muchas ocasiones ha habido una discordancia, digamos, en que lo que es urgente como agua, desagüe, electricidad, conectividad, ahora conectividad al internet, por ejemplo, viabilidad, esas cosas son básicas antes que una plaza de toros, una banda musical, una estatua a la hamaca, ¿no? Todas esas cosas que realmente, claro, o sea, mirar, digamos, me acuerdo cuando visité en Tumbes esta plaza en honor al árbitro, que había una gran cosa inmensa, y yo lo miraba por un lado y el otro, ¿qué cosa es este? Este era un pito, ¿no? Ya, entonces yo decía, ¿qué pasó acá, no? Y cuando, por ejemplo, en Arequipa, que se ven, ¿no?, estos parques con unas estrambóticas figuras, y no hay desagüe, agua y desagüe no hay en esas zonas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí justamente fue una gran falla de este modelo, donde vino la abundancia, hubo el dinero, hubo los repartos de dinero, y ya vimos que una parte importante cayeron en malos funcionarios y en malas empresas, y otra gran parte no llegó a nada de como debió llegar. En consecuencia, yo creo que este país va a avanzar donde no solamente hay una reforma del sector público, sino también del sector privado. ¿Qué tanto el sector privado quiere la competencia? Hay sectores donde les encanta los monopolios, oligopolios, para poder tener acceso a las rentas y no competir. El caso del Club de la Construcción es uno de decenas. No estamos hablando de un solo club, hay decenas de esas malas prácticas de colusión, ¿no?, para no necesariamente competir, ¿no? Y ahí sí necesitamos una reforma, no solo del sector público, sino también del sector privado. Y eso pasa por el ciudadano. Verdaderamente, Quique, como tú mencionas, ha sido una pena que muchas regiones que han tenido muchísimos recursos provenientes del canon no hayan sabido, pues, invertirlos en beneficio de toda su población. Así es, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, esta forma de medir la pobreza que hemos estado ya comentando hace varias preguntas, ¿cómo podemos mitigar, pues, un posible aumento de la pobreza producto de la pandemia por el COVID-19, ¿no? ¿Qué medidas puede tomar el gobierno para minorar el impacto en los más desprotegidos? Ya, mira, yo creo que es muy importante abordar 6 problemas de la inversión social. En primer lugar, y yo creo que ya esta segunda entrega de los bonos ya hay una mejora, yo creo que primero los sistemas de información. En los sistemas de información, sobre todo de identificación de beneficiarios, es fundamental. ¿Para qué? Para saber a quién llegar y dónde están y cómo va a llegar. Eso es lo que nosotros decimos en nuestros libros de La Niñez en la Mira y el de programas sociales, que esa primera dimensión de la gestión tiene que estar muy bien concebida y edificada y ejecutada. La segunda dimensión, creemos nosotros que es importante, la provisión del bien y servicio público. Nuevamente, aquí entran los sistemas de información. No podemos seguir siendo testigos que mientras para una municipalidad o para un programa social un producto cueste 10 y al otro le cueste 30, el mismo producto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema único donde uno pueda poner, voy a comprar un vaso de leche, ¿no? Por niño, por 200 días del año, perfecto. ¿Cuánto me cuesta? 100 soles. ¿Por qué al otro le cuesta 280? ¿Por qué al otro le cuesta 530? El mismo vaso de leche. ¿Acaso estas gaseosas, disculpen, no debemos hacer propaganda a empresas, acaso la Inca Kola varía en Puno? ¿Varía en Aucayacu? ¿Es diferente en Tumbes? ¿Por qué una gaseosa puede llegar
¿no? Al mismo precio en todas partes del Perú. ¿Y por qué no un vaso de leche? ¿Por qué no un medicamento? ¿Por qué no una mascarilla? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nos falta un sistema de información que nos permita tener como referentes. Y ahí va, por eso, la segunda dimensión. La tercera dimensión, hay que no solamente dedicarse a entregar cosas, ¿no? Ya, yo creo que hay que combatir, por ejemplo, el tema de la anemia, entonces hay que combatir también el tema de la obesidad, hay que combatir el tema de la ingesta calórica, el déficit calórico, perfecto. No es cuestión que yo te entregue un sachet de, mira, toma este sachet, o te entregue una bolsa de alimentos, no es cuestión que yo te entregue cosas. En la realidad, la verdadera efectividad de un programa social es cuando cambias patrones, actitudes y comportamientos. Si yo te entrego este sachet que dice que le vas a dar a tu hijo en el desayuno la mitad del sachet y en el almuerzo la mitad del sachet, y con eso vas a mezclar para que tengas el 48% de tus nutrientes, tienes que hacerlo y el Estado tiene que convencerlo. Pero si el Estado solamente le dedica a repartir y no altera, digamos, el chip de las personas al respecto, entonces de nada sirve gastar en cosas si la información, la educación y la capacitación no está acompañando al respecto, ¿no? Entonces, y con todo esto nos lleva al tema de monitoreo. Siempre hay que monitorear. Siempre hay que monitorear, ¿no? O sea, eso es, esa cuarta dimensión es importante. La quinta, hay que saber graduar. No puede ser que miles de personas que no son pobres y que no son de la población objetivo estén recibiendo ayuda que les deberían dar a otras personas. Y algo para cerrar todo esto de cómo hacer mejor las cosas es articular, ¿no? ¿Qué cosa es articular? Articular, digamos, los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local, y los sectores, ¿no? El sector educación, el sector salud, el sector MIDIS, el sector mujer, y todos los sectores que tengan que ver, como lo que le llamamos nosotros esta articulación en cruz, ¿no? La vertical con la horizontal, para hacer que la sinergia se haga realidad. Antes de continuar, quisiera recordarle al público que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, que nosotros se las transmitiremos al profesor Vázquez al finalizar la entrevista. Entonces, profesor Vázquez, sin duda alguna los programas sociales han venido cumpliendo un papel importante en la reducción de la pobreza, ¿no? ¿Cómo los programas sociales han ayudado a disminuir la pobreza en el Perú? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de los programas ejecutados? Y según tú, ¿cuál crees que es el más exitoso? O los más... Bueno, muchas gracias por la pregunta que nos invita a hacer una aclaración. Los programas sociales, desde mi punto de vista, no reducen la pobreza. Los programas sociales alivian la pobreza, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema ahora de darle un desayuno a mi hijo, entonces yo digo, hoy me calma mi preocupación hoy, porque mi hijo al ir al colegio va a encontrar el desayuno de Jaliguarma, ¿sí? Si tengo que mi hija tiene un problema de salud, y digo, pero no tengo dinero para que la vea un médico particular, alguien me va a aliviar esa preocupación, porque al ir a un hospital, el Seguro Integral de Salud la va a atender. Entonces los programas sociales alivian la pobreza. La única manera de reducir la pobreza es que las personas tengan un trabajo digno, que tengan sus 16 sueldos, su gratificación, sus derechos a compensación de tiempo de servicios, a su pensión. Eso es la única manera que la persona puede dejar ser pobre, teniendo un trabajo digno. Lamentablemente, del 10 al 15% de la población peruana solo está adecuadamente ocupada, y por lo tanto es un privilegio tener trabajo y ahora tener salud. Mientras tanto, los programas sociales pueden hacer muchísimo, definitivamente mucho. Por ejemplo, si uno mira los programas sociales, a tu pregunta interesante, ¿cuáles son los mejores programas? Habría que verlo desde una mirada de lo que se llama ciclo de vida. Ciclo de vida significa que un Estado ya ha ido desarrollando sus preocupaciones desde que nace la persona hasta que muere, ¿no? Entonces, uno de los programas
no sé si es porque funciona mejor, pero en realidad porque es muy estratégico, es el programa de Cuna Más, ¿no? Que antes eran los guaguaguasi de la década de los 90, que se convirtió en Cuna Más. Es un programa que es muy valioso. ¿Por qué? Porque en la medida que asientas la capacidad cognitiva de los niños, su habilidad para interactuar con el entorno, el juego, la interacción, la alimentación, la salud básica de esos niños de 0 a 3 años, si se invierte lo máximo y lo mejor posible en ellos, ahí se impacta ya para futuro. Porque ya si este niño está con todas sus neuronas, con todos sus conectores, lo va a hacer muy bien a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que un lema importante, y eso lo hemos puesto en nuestro libro La niñez en la mira, es la primera infancia como primera prioridad, ¿no? Creo que es importante. De los demás programas, digamos, que uno puede ir hablando, digamos, podemos ir viendo, digamos, a través del ciclo de vida, que hay distintas intervenciones. El programa que adquiere mucha, digamos, admiración por estudiosos y por la gente es el programa Juntos, que es una entrega de dinero, ¿no? A cambio que la madre lleve, digamos, a sus hijos, a sus centros de salud, a los centros educativos y se hagan los chequeos respectivos. Entonces, sí es algo importante, que es una ayuda que llega directamente. Pero eso hay que reforzarlo nuevamente con el aspecto de la información, educación y capacitación. Yo he asesorado un paper de 2 chicas brillantes que analizaron la canasta de consumo de los hogares beneficiarios de Juntos. Y lamentablemente un porcentaje importante, que no era menos del 20% de los hogares, tenían como productos de consumo pollos a la brasa, salchipapa, el sublime, las lentejitas, la fruna, el algodón dulce, el choncholí. Habían cosas que realmente en términos nutricionales eran no solo malos, sino dañinos. Entonces, ¿y eso por qué? Porque no es cuestión nuevamente de entregar el dinero, en este caso de Juntos, sino darle toda una serie de información, educación y capacitación para que pueda, la persona alcanzar a una mejor calidad de vida, es decir, hacer mejor uso del dinero. La pobreza no solo es un tema de no tener el dinero, sino la pobreza es no tener la capacidad de poder acceder a la información y usar la información, es decir, decidir. El pobre lamentablemente tiene muchas dificultades para tomar las mejores decisiones. Entonces, son las decisiones los que hay que trabajar profundamente. ¿Y qué cosas significan decisiones? Alterar sus patrones, actitudes y comportamientos. Porque si un padre de familia de las zonas rurales sigue creyendo que la única manera que su hija adolescente se dedique a pastar sus ovejitas o ayudar en la cocina, en la casa, y no más bien hacer que termine sus estudios secundarios, ahí no hemos avanzado. Si seguimos con el tema que la cosa es llenar la barriga, pero más bien no es nutrirse, ahí estamos equivocados. Si lo que es importante de alguna manera es una que otra cosa que genera calidad de vida, ahí hay una equivocación. Entonces, hay buenos programas que dan su alcance, pero todavía hay dificultades, muchas dificultades que parten, como les decía, el tema de identificar adecuadamente, pero el tema también de graduar, porque si no se gradúa a aquellos beneficiarios que no les corresponde ya, estamos dejando de atender a otros. Y Enrique, el objetivo de los programas sociales, ¿no? Justamente también tú lo comentabas, es ser sostenibles y es dotar a las personas de herramientas para justamente poder salir de la pobreza y poder incrementar subsecuentemente su bienestar, ¿no? Anteriormente ha habido críticas a algunos programas sociales por considerarlos justamente asistencialistas, como tú has mencionado anteriormente.
¿cómo podríamos evitar, ¿no?, caer en este asistencialismo? Bueno, lo que pasa es que el asistencialismo es necesario en circunstancias muy críticas. O sea, en una situación donde millones están perdiendo su trabajo, donde millones que al perder el trabajo ya no tienen el ingreso para cubrir su canasta básica, tú lo que tienes que bombear es recursos. Pero detrás de cada recurso debe haber esas otras cosas más, como informar, educar y capacitar. Porque al tú darle el dinero, claro, tú le estás dando un vaso de agua o un vaso de leche o un plato de comida hoy. Pero y mañana y el próximo mes no lo vas a resolver toda la vida entregando los bonos, ¿no? Porque finalmente eso va contra la dignidad de la persona. La persona plasma su dignidad cuando siente plenitud el realizar una labor por la cual estudió, se formó, le pagan por su esfuerzo, tiene esa capacidad de decidir cómo comer, cómo educar a su familia, cómo conducir a su familia, hacer realidad su proyecto de vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante que quienes toman las decisiones de los gobiernos puedan realmente saber encontrar ese punto de inflexión de, claro, el asistencialismo mientras está la crisis, pero hay que mirar, digamos, la parte más promocional. ¿Cómo hacemos que este 1.700.000 jóvenes de 25 a 35 años recuperen su trabajo? Hay que darles la información por dónde podrían caminar. Hay que crear esquemas de, digamos, no de regalos, no de obsequios, sino de préstamos, de ayudas, pero que tengan un principio mucho que cumplas con, que se te respeta tu derecho a este acceso a servicios sociales, pero también tu deber de contribuir, ¿no? Entonces, y quizás nuestro país entra en una situación muy difícil con la proximidad de las elecciones, porque es un gobierno que se va con muchas dificultades, con muchas interrogantes, y que a su vez más interrogantes se cierne sobre quién podría conducir este país. Pero sea cual fuere, la crisis es latente, nos está sangrando, la recuperación cada vez es más lenta. Ha habido un principio entusiasta, pero todavía está muy cautelosa y reticente. Entonces, ahí la gente va a necesitar el auxilio. Ahí se necesita un asistencialismo. Pero tiene que ser un asistencialismo racional, ¿no? O sea, ordenado, motivador, no con el sentido de entregar una limosna, sino una ayudita, ¿no? Pero también ayúdate con accediendo a esta información sobre oportunidades de capacitación, oportunidades para trabajar en obras públicas, porque la diversidad de programas, sobre todo aquellos vinculados a trabajo, entiendo yo que el ministro de Trabajo está ideando cosas muy interesantes para que las obras públicas adquieran mucha preeminencia a nivel nacional, porque esas van a jalar justamente masa trabajadora. Y esa masa, cuando reciba su platita, va a tener justamente, ¿qué cosa? La capacidad de poder seguir con su vida de la mejor manera posible, ¿no? Y ya para cerrar, antes de las preguntas del público, que tenemos algunas, ¿qué rol crees que cumple la empresa privada en la reducción de la pobreza multidimensional en el Perú, ¿no? Sé que ya nos has mencionado justamente este plan de las estrellitas, ¿no? Pero igual si podemos redondear un poco más la idea para finalizar. Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, debería de hacerse un esquema del gobierno, que en vez que yo generaré un programa que se llama, no reactiva, sino le pondría valor agregado, ¿no? Un programa de valor agregado donde aquellas empresas o emprendimientos que hagan propuestas donde haya mucho incentivo de adicionarle valor agregado a nuestros recursos naturales y genere empleo a personas no calificadas, deberían de recibir todo el apoyo en términos de crédito, de mercado, de información y facilidades tributarias. ¿Para qué? Porque el poder
generar millones de trabajo, puestos de trabajo, es algo muy difícil y solo los empresarios deben hacerlo. Pero los empresarios necesitan facilidades, pero también condicionalidades. Porque si yo te voy a dar, gran empresario, tipo de cambio, no sé, tasa de interés, no sé, especial, fondos especiales, bueno, ¿tú a qué te comprometes? Los países del Asia, décadas atrás, para resucitar sus economías, para reinsertarse al orden económico después de sus abatidas en guerras, en conflictos, tuvieron que sentarse en la mesa con aquellos que de alguna manera podrían asumir liderazgos empresariales y decirles, yo te doy todo lo del mundo y tú qué das al país. Y yo creo que la mejor manera de retribuir a los dineros públicos es generando trabajo decente a los millones de jefes de hogares que hoy en día están en una situación de desesperación. Genial, Quique, muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas del público. ¿Así? Por favor. Mariela Bautista nos pregunta, hoy una dimensión importante es la pobreza digital. ¿Cuán importante es fomentar un paquete digital básico universal en la superación de la pobreza? ¿Y qué peso tiene la medición de la pobreza, teniendo en cuenta que estas crisis serán cíclicas según algunos? Uy, qué brillante pregunta. Motivo para 2 horas para conversar, pero yo creo que los minutos están limitados. Pero fascinante la pregunta. Por ejemplo, el tema de la pobreza digital, de la conectividad en general, es ahora mucho más gravitante que antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente lo que decíamos nosotros, las personas avanzan en la medida que puedan desarrollar la capacidad para acceder y usar información. Pero ¿cómo va a llegar la información? Imaginémonos el pueblito de Huarmaca, en el norte, en la zona sierra de Piura, donde hay jovencitos que tienen que subir casi 1 hora hasta la punta del cerro para ver cómo llega la señal y recibir sus clases. Si este país hubiera sido más agresivo para poder justamente digitalizar lo máximo posible, conectar lo máximo posible, tendríamos otra situación. Por lo tanto, el pobre, para que deje de ser pobre, necesita capacidad de acceder y usar la información. Y sin invertir más recursos de manera intensa y extensa en una digitalización en todo orden de cosas. Fíjese, el tema de la educación, la buena intención de aprender en casa es muy admirable, pero su efectividad sabemos todos que no es la que esperábamos, ¿no? El tema de la medicina, la telemedicina, ya desde décadas ya se está viendo. Por ejemplo, yo he sido testigo en la India, fascinante. O sea, es un país tan inmenso y diverso, ellos ya han avanzado en las conectividades. Cuando estamos hablando de injusticia, llevar a cabo cantidades de procesos, ¿no?, civiles y penales que podrían agilizar y hacer justicia en este país. Los procesos de todo lo que significan los trámites. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ahora con un clic ya tienes todos los certificados que necesitas. ¿Para qué? Para presentarte un trabajo. Ahora ya puedes... Entonces, todo eso yo creo que hay que multiplicar por 10 de inversión para que cada cual pueda tener justamente, deje de ser pobre digitalmente. Pero también es importante no solamente brindar el acceso, sino enseñar a las personas a usar justamente las herramientas. Yo les pregunto al público, ¿cuántos del público saben usar el 100% de todo lo que le ofrece su celular? Veremos que el porcentaje es bastante poco. Entonces creo que es muy importante poner en agenda el tema de la pobreza digital. Y ciertamente lo que sí es importante a nivel de país es que la multidimensionalidad de la pobreza exige que los funcionarios públicos puedan tener en su cabecita esta mirada de que exige coordinar con los demás. Es momento de acabar con los celos, es momento de tener el concepto de chakra, que esto es mío, yo no te doy nada, porque la única manera de hacer más al menor costo, ahora que se vienen restricciones presupuestales, es trabajando en equipo. Muchas gracias, Quique. Tenemos otra pregunta de Daniela Lucía López Lancho, que nos pregunta:
¿Cómo es el enfoque intercultural o la mirada hacia la diversidad podrían contribuir al cierre de brechas de acceso a servicios básicos y a la calidad en la entrega de los programas sociales? Uy, sí, o sea, muy acertada la preocupación. La interculturalidad es sumamente vital para poder entender, primero, entender la realidad y segundo, actuar sobre la realidad. A veces el citadino funcionario público de Lima, del centro de Lima, cree saber, digamos, cómo viven, cómo comen, cómo trabajan los pobladores del Calvario. Para comenzar, no sé si sabrán los funcionarios dónde queda el centro poblado del Calvario. El Calvario es un centro poblado que está a unos kilómetros de Curgos. Curgos es el distrito más pobre del Perú. Y cuando uno va a esas zonas, claramente se ve cómo es la ausencia del Estado tan tangible, ¿no? Entonces, y nos comentaban cuando hemos hecho estas encuestas que hemos aplicado en los distritos más pobres del Perú, nos decían, a veces nos mandan nosotros cosas que ni le entendemos, ¿no? Comenzando por los materiales educativos, les hablan de cosas que no van con su realidad, ¿no? No van con su mirada, de su cosmovisión, digamos, ¿no? También cuando visitamos el centro de salud, los colegios, algunos servicios públicos que magramente hacían su labor, veían que como que hay una suerte muy limitada de quienes deciden, luego son los gestores, en traducir, digamos, la interculturalidad, la diversidad extrema que hay en nuestro país en acciones concretas y efectivas, ¿no? Falta mucho educar, informar, educar a nuestros técnicos y gestores del sector público, que desarrollen esa habilidad de que en nuestro mundo no es el mundo de todos, ¿no? Y nosotros como servidores públicos, primero está la mirada de ellos y segundo está la de nosotros. Definitivamente, Quique. Y para cerrar, tenemos la última pregunta del público. Gerson Daniel nos pregunta, ¿por qué nuestro país no toma mucho en consideración los indicadores socioemocionales viendo el lado subjetivo a diferencia de nuestros países vecinos? Bueno, como en todo, el tema de la información es muy importante, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar de profesor visitante en España 2 años y era impresionante la cantidad de mediciones, de encuestas que se hacen, ¿no? Y todo ello, o sea, ya la gente tiene la cultura de responder, porque saben que al responder estas encuestas, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales toman mejores decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la problemática socioemocional es muy acotada y limitada. Y ahora es fundamental. Todo lo que está, el tema de la crisis sanitaria, que se está convirtiendo en crisis económica y luego en crisis social, definitivamente está generando crisis en el plano personal, en lo emocional, ¿no? Tantas personas que han visto truncos sus proyectos, sus negocios, sus trabajos, ¿no? Sus sueños, ¿no? Y eso exige ahora tener una fortaleza emocional y ciertamente estoy seguro que los distintos hospitales o centros de salud donde pueden hacer llegar una voz de esperanza están trabajando a full, pero millones están pasando en dificultades que en silencio pueden estar pasando momentos difíciles. Entonces, la pobreza también, lamentablemente, se anida, se engruesa cuando justamente las partes emocionales no están adecuadamente fortalecidas. Y en momentos como los actuales se necesita justamente tener esa mirada del lado humano, porque la pobreza no es solamente no tener el pan para hoy día, la leche para mañana y el medicamento para pasado mañana, sino también tener esa fuerza psíquica para sobrellevar, no poderle matricular ahora a mi hijo en el colegio privado, sino tengo que pasarlo al público. Ya mi esposa estaba pensando comprar quizás una lavadora, no hay para ello. Pensar en vacaciones
solamente el 1% de la población está planificando qué ropa y baño se va a poner en el verano, los demás van a estar encerrados. Todas esas cosas que hacen inclusive que la gente se sienta diferentes unos a otros no es positivo. Entonces necesitamos esa parte del desarrollo socioemocional y, bueno, fuerza con aquellos que tienen con dificultades, pero más fuerza con aquellos que sean conscientes que de repente un amigo, un colega, un compañero, un vecino, ¿no?, pueda tener alguna dificultad, ¿no? Tocarle la puerta, ¿cómo está? O llamar, ¿no? A veces el cómo estás puede ser si necesitas algo más importante. Muchísimas gracias, Quique. Quisiera recordarles a todos que los libros que mencionaba el profesor Vázquez, Gerencia de Programas Sociales, Análisis para mejorar la gestión y La niñez del Perú en la mira, ¿qué podemos aprender de los programas sociales?, los podemos encontrar en la tienda virtual del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, Quique, por esta larga y tan interesante entrevista y nos vemos en una próxima edición de Punto de Equilibrio, el programa del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, al Fondo Editorial y evidentemente al Centro de Investigación por esta brillante idea de tener Punto de Equilibrio y a José Ignacio por sus acuciosas preguntas. Ha sido un examen que espero que me haya aprobado. Muchas gracias.